Claro, si el jurado se cree esa versión hasta el punto de dudar razonablemente que pudiera resistirse, la defensa no necesita demostrar además que Lindsay desconocía completamente la maldad del asesinato. Y se le da mucha complicación porque aquí vuelve el argumento moral que hemos planteado durante todo el directo. A mí me puede resultar tremendamente difícil aceptar que una persona pueda estrangular a un niño, pasar al siguiente, repetir la acción y después hacer lo mismo con un bebé y que se diga que carecía de capacidad para controlar su conducta. Esa reacción es perfectamente comprensible, pero el jurado no recibe instrucciones para votar según lo que emocionalmente le resulte más aceptable. Recibirá una definición jurídica concreta y tendrá que aplicar esa definición a la evidencia. Eso significa que el argumento de la Fiscalía puede ser sencillo, olvidar durante el momento las etiquetas y preguntarse, ¿consiguió que Patrick estuviera fuera? ¿Eligió un método? ¿Eligió un lugar? ¿Actuó sobre 3 niños independientemente? ¿Tomó decisiones? ¿Intentó quitarse la vida? Y si el jurado lo demuestra, pues tendría todas las vías. Y claro, la defensa podría hacer exactamente lo mismo. E incluso si el jurado rechaza la falta de responsabilidad criminal, todavía no significa automáticamente que sea un asesinato en primer grado. Primero tiene que decidir si Lindsay era responsable. Si responde que sí, entonces aparece una segunda capa. ¿Qué delito concreto ha demostrado la Fiscalía? Y claro, aquí Massachusetts diferencia entre asesinato en primer grado y segundo grado. Para primer grado existe la premeditación deliberada y la extrema atrocidad o crueldad. En el caso de la premeditación, el Estado tiene que demostrar que existió una decisión de matar después de algún tipo de reflexión. Y atención, porque la legislación no exige que esa planificación dure días o semanas. Puede producirse durante horas, minutos o incluso segundos, siempre que exista la consideración, decisión y ejecución. Y esto es muy importante para Lindsay Clancy porque la acusación no necesita necesariamente demostrar que llevaba una semana preparando el asesinato de sus hijos. Si el jurado considera que en algún momento antes de cada muerte Lindsay reflexionó y tomó una decisión consciente de matar, puede existir premeditación aunque el intervalo temporal fuese relativamente corto. De nuevo, entendemos por qué los 3 asesinatos sucesivos importan tanto. La Fiscalía puede argumentar que cada víctima ofrece evidencia adicional de tiempo para pensar y decidir. Otra vía para asesinato en primer grado en Massachusetts es demostrar extrema atrocidad o crueldad. Y ahí vamos a método, sufrimiento, cantidad grave y fuerza, y si los medios empleados fueron excesivos respecto de lo contrario, de lo necesario para causar la muerte. También permite considerar el estado mental del acusado al analizar esta cuestión. No voy a adelantar qué interpretación hará exactamente el jurado sobre el estrangulamiento de los 3 niños, pero evidentemente la forma en la que murieron son parte importante del homicidio. El segundo grado mantiene la existencia de asesinato, pero sin que la Fiscalía haya demostrado los elementos adicionales. Establecen que los requisitos se corresponden con los de asesinato basado en intención maliciosa, pero sin el elemento adicional de extrema atrocidad o crueldad. Y finalmente tenemos la última opción, que es la de homicidio involuntario. La Fiscalía pidió que esa alternativa no apareciera en el formulario del juez, pero se rechazó la petición y ha decidido permitir que los jurados la consideren. Por tanto, cuando entren a deliberar, no estarán encerrados entre 2 únicos extremos, también tendrán posibilidades intermediarias. Por eso, desde el punto de vista psicológico del jurado, imaginemos a una persona que no acepta completamente la historia de psicosis, pero tampoco está cómoda diciendo el grado máximo de asesinato. Ahora existe una salida intermedia y los jurados no son máquinas. Reciben instrucciones jurídicas, pero detrás de esas instrucciones hay 12 seres humanos intentando llegar a un resultado unánime después de escuchar durante semanas los detalles de la muerte de 3 niños y decenas de horas de psiquiatría contradictoria. Y aquí, claro, añade una nueva capa de dificultad a todo esto. Pero antes de entrar en lo que viene a ser la conclusión, me gustaría hablar de un caso anterior. El caso de Latasha Sanders.
porque es un caso que tiene bastante que ver con lo que estamos haciendo hoy, porque hasta ahora podemos discutir indefinidamente sobre si creemos a una psiquiatra o a otro, sobre la historia, si la historia de la voz nos parece convincente o no. Pero aquí quiero llegar al precedente, la tasa Sanders. Yo no sé si conocéis su caso, pero prepararos, porque igual algunos de los paralelismos son extraordinarios. Sanders vivía en Brockton, Massachusetts, y en febrero de 2018 mató a 2 de sus hijos pequeños. Edson Marlon Brito, de 8 años, y Lawson Brito, de 5. Los apuñaló repetidamente dentro de su vivienda. Cuando el caso llegó finalmente a juicio, nadie discutía seriamente quién había cometido los asesinatos, exactamente igual que con Lindsay Clancy. La gran cuestión terminó siendo si Sanders era criminalmente responsable cuando mató a los niños. Y el juicio se celebró en Plymouth Superior Court ante Plymouth, si lo pronunciamos de la manera inglesa, ante William Sullivan. Exactamente el mismo juicio, el mismo juez que está presidiendo el proceso de Lindsay Clancy. Ambas partes mataron a varios hijos y está en el estado mental alegado por la defensa. Sanders había desarrollado una serie de ideas completamente delirantes relacionadas con los Illuminati, sacrificios humanos, venenos, vudú y personas que supuestamente protegían a su familia. Antes de los asesinatos había llegado a coger a sus hijos y huir a Connecticut porque creía que los Illuminati querían cazarlos. En los días alrededor de la muerte comenzó además a comportarse de una manera profundamente extraña con los miembros de su familia. Todo muy extraño. Y lo que ocurrió con los niños fue extraordinariamente brutal. Los dos aparecieron en habitaciones diferentes, envueltos en ropas de cama, después de recibir numerosas heridas de arma blanca. La escena contenía, además, elementos profundamente extraños que posteriormente fueron utilizados por la defensa como indicio de un estado psicótico. Pero junto a esas conductas delirantes aparecieron también comportamientos que la Fiscalía podía presentar como racionales. Había señales que Sanders había limpiado partes de la escena, escondido objetos y posteriormente ofrecido a la policía versiones falsas sobre quién había cometido los crímenes. En ambos casos, el de Lindsay Clancy y el de Sanders, existe una discusión sobre si una persona puede estar psicótica y al mismo tiempo realizar actos aparentemente organizados. Sanders podía encontrarse atrapada en ideas absurdas sobre los Illuminati y, sin embargo, limpiar una escena. Lindsay puede, según su defensa, estar sufriendo una alucinación de mandato y aún así utilizar esas bandas de ejercicio, desplazarse por una casa y realizar acciones sucesivas. Esa es precisamente una de las razones por las que el caso Sanders resulta tan útil, porque demuestra que la existencia de una conducta organizada no resuelve automáticamente la cuestión de la psicosis, pero tampoco la existencia de una psicosis resuelve automáticamente la cuestión de responsabilidad. Sanders, además, dio versiones contradictorias a la policía. Primero culpó a otras personas, después habló de rituales, finalmente admitió haber apuñalado a los niños dentro de una explicación delirante relacionada con esas creencias. Uno de los expertos de su defensa acabó concluyendo que estaba gravemente psicótica cuando cometió los asesinatos y que como consecuencia de su enfermedad mental carecía de capacidad sustancial para apreciar la criminalidad de lo que hacía y para ajustar su comportamiento a la ley. Incluso una psicóloga contratada originalmente por el propio Estado había diagnosticado una enfermedad mental compatible con esquizofrenia paranoide y consideraba altamente probable que Sanders estuviese sufriendo síntomas graves alrededor del momento de las muertes, aunque no pudo llegar a una conclusión definitiva sobre responsabilidad criminal. Por tanto, cuando aquel jurado entró a deliberar, tenía delante algo muy serio, no simplemente una acusación diciendo «está loca». Había evidentes delirios, paranoia, comportamiento extraño y especialistas hablando de psicosis. ¿Y qué decidió el juez? El mismo juez que tiene a Lindsay Clancy, culpable.
2 asesinatos en primer grado. Rechazó la defensa de falta de responsabilidad criminal y Sanders recibió las correspondientes condenas de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Y creo que este es el primer dato que tenemos que incorporar a nuestra predicción sobre Lindsay Clancy. Aunque vaya contra la conclusión a la que posiblemente llegaremos después, un jurado de Plymouth County ha demostrado que puede escuchar una historia de psicosis extremadamente grave, observar un comportamiento delirante y aún así decir, no aceptamos que esto elimine la responsabilidad por matar a sus hijos. Por tanto, cualquiera que diga que Lindsay va a evitar una condena simplemente porque Massachusetts tiene una legislación favorable a las defensas de salud mental, está simplificando demasiado. Sanders demuestra lo contrario. La reacción de un jurado ante niños asesinados puede ser durísima. Si la historia de Sanders terminase allí, de hecho yo probablemente utilizaría el caso como argumento favorable a una condena de Lindsay, pero es que no termina allí, porque el 6 de agosto de 2026, literalmente, mientras el juicio de Lindsay Clancy se encontraba desarrollándose en Massachusetts, el Tribunal Supremo publicó su decisión sobre la condena de la Tarsa Sanders. Justamente en el mismo momento. Un caso prácticamente idéntico, dentro del mismo estado, que también había sido mediático, que había terminado en culpable de 2, anulado en el momento en el que se está juzgando uno de los casos más mediáticos de los Estados Unidos. ¿Qué os parece? ¿Es casualidad? ¿Así operan los poderes fácticos? A mí me parece especialmente raro. Y mientras más viejo me hago, menos creo en las casualidades. Se anulan las 2 condenas por asesinato. El Tribunal Supremo de Massachusetts no declaró a Sanders no responsable criminalmente, no dijo que estuviera demostrada su inimputabilidad, ni ordenó ponerla en libertad, tampoco sustituyó las condenas por un veredicto psiquiátrico. Lo que hizo fue anular los veredictos y considerar un nuevo juicio porque consideró que durante el primer proceso se había cometido un error perjudicial al excluir documentación médica relevante para la defensa de falta de responsabilidad criminal. El jurado no había podido examinar determinados historiales relacionados con diagnóstico y tratamiento psiquiátrico de Sanders después de su detención. El Supremo consideró que aquellos documentos eran admisibles y suficientemente importantes para que su exclusión hubiese perjudicado la capacidad de presentar completamente a la defensa. Y este matiz importa, porque el precedente de Sanders nos enseñan 2 versiones contradictorias. La primera es que los jurados pueden condenar a una madre por asesinato a pesar de evidenciar problemas de salud mental. Pero la segunda es que el máximo tribunal del Estado trata la evidencia de salud mental como una cuestión central cuando la responsabilidad criminal está en disputa y está dispuesto incluso a anular 2 condenas por asesinato en primer grado si considera que esa evidencia no llegó correctamente al jurado. Eso sí me parece un patrón mucho más interesante. No un patrón de indulgencia, un patrón de enorme importancia jurídica concedida al estado mental. Y claro, Lindsay Clancy llega a su jurado en una situación muy diferente. Han pasado semanas escuchando informes de médicos. Tiene una larga secuencia de atención psiquiátrica antes de matar a sus hijos. Tenemos consultas y tratamientos. Que claro, que no demuestra que fuera inimputable, pero sí dificulta mucho que la Fiscalía pueda presentarlo todo como una historia fabricada. Y para mí eso revela más que una simple estadística. Luego tenemos otro caso, el de Andrea Yates, que no sé si lo habéis escuchado, pero es una madre que mató a 5 hijos y vivía en Texas, había atravesado durante unos años una enfermedad mental, sufrido de depresiones profundas, hospitalizaciones, intentos de quitarse la vida, alucinaciones, episodios psicóticos relacionados con sus embarazos y partos, y el 20 de junio de 2001 le quita la vida a todos los niños. Fue declarada culpable de asesinato, pero luego se anuló.
Así que, claro, ahí ha habido antecedentes de casos en que finalmente han terminado en absolutamente nada. Así que, nada. Yo, que muchos periódicos digan o publiquen artículos comprensivos con Lindsay, no significa que un jurado vaya a absolverla. Que 300 personas aparezcan delante del tribunal vestidas de rosa tampoco significa que esas personas representen a Massachusetts, ¿vale? Pero que sí podemos observar es que la interpretación del caso ha conseguido convertirse en socialmente aceptable, que la misma evidencia presentada por la Fiscalía es utilizada por la defensa. Y claro, ahora muchísimas mujeres en el estado de Massachusetts han decidido manifestarse, paz para Lindsay, Lindsay es solo una víctima, incluso hay gente, parte de asociaciones de la lucha de Lindsay. O sea, gente que directamente están defendiendo a la asesina, que es una asesina, eso es un hecho. Entonces, claro, yo ya no sé hasta qué punto todo esto está influenciando el veredicto final, pero aquí hay 3 niños muertos, que es una cosa que he repetido mucho durante el directo, porque parece que muchas veces nos perdemos en los detalles y se nos olvida lo que realmente importa. Así que en toda esta dimensión, en todo este mundo, Patrick, por ejemplo, ha dado otro paso que refuerza la interpretación del sistema que falló. El exmarido que defiende completamente a la madre de sus hijos, al asesinato. Y a mí es que todo esto me parece, no sé, que hay muchos problemas en este caso. Estoy leyendo en el chat que hay gente que dice que no querría estar en la piel de este juez ni del jurado, porque tomen la decisión que tomen va a ser muy complicado. Así que ya voy a llegar a mi conclusión, ¿vale? Y así ya os lo cuento. Yo creo que Lindsay Clancy va a evitar una condena por asesinato en primer grado. Y quiero precisar todavía más. Si me obligáis a escoger solamente un resultado, mi apuesta es que el jurado terminará concluyendo que no era criminalmente responsable cuando mató a sus hijos. No digo que sea seguro, no digo que sea inevitable y desde luego no digo que me parezca moralmente satisfactorio. Yo, si tuviera que apostar dinero, hoy, antes de conocer el veredicto, sería mi elección. ¿Por qué? Porque creo que la Fiscalía puede demostrar perfectamente que Lindsay realizó actos organizados, pero tendrá más dificultades para demostrar más allá de toda duda razonable qué capacidad mental conservaba exactamente mientras realizaba esos asesinatos. Y creo que esa diferencia va a marcar el juicio. Para condenarla por asesinato en primer grado no basta con que el jurado piense, bueno, fue espantoso. Tampoco basta con que piense, había planificación. Antes de llegar al grado de asesinato tenía que existir la cuestión de responsabilidad criminal. Y allí es donde la defensa ha conseguido introducir una cantidad enorme de evidencia. Ahora bien, mi segunda posibilidad no es una condena inferior, es que existiera una posibilidad de jurado bloqueado. Y cuanto más estudio el caso, más cerca se me pone de la primera opción. Porque imaginemos esa sala de deliberación. Puede haber 8 jurados que después de escuchar a Resnick, analizar los historiales y conocer la hospitalización, digan: yo tengo una duda razonable, no puedo afirmar que esta mujer fuera responsable. Y puede aparecer 4 respondiendo: estranguló a 3 niños uno detrás de otro, no voy a aceptar que no pudiera detenerse. O puede ocurrir al revés. Y aquí el problema no es únicamente jurídico, es psicológico. El veredicto de falta de responsabilidad criminal contiene unas palabras tremendamente difíciles de pronunciar delante de 3 niños muertos: no culpable. Aunque después exista internamiento psiquiátrico, aunque jurídicamente no significa que no cometió los hechos. Aunque el concepto técnico sea completamente diferente de una absolución de inocencia. Habrá jurados que entiendan perfectamente esa diferencia, pero también puedo imaginar a una persona diciendo: no puedo firmar un formulario que diga no culpable. Por eso veo una posibilidad de bloqueo. Después colocaría una condena inferior, el hecho de que el juez permita considerar
homicidio involuntario introduce una posibilidad de compromiso. Un jurado puede rechazar la falta de responsabilidad, pero pensar que el estado mental de Lindsay impide llegar hasta el grado máximo. Segundo grado o homicidio involuntario podrían convertirse en una salida para quienes quieran atribuir una responsabilidad sin aceptar la versión más dura de la Fiscalía. Y finalmente colocaría el asesinato en primer grado. No porque sea imposible, en absoluto, y puede que me equivoque, ojalá que sí. De hecho, si el jurado da muchísimo peso a la secuencia y a la reconstrucción psiquiátrica posterior, podría terminar condenado por asesinatos en primer grado. Pero el resultado me sigue pareciendo menos posibilidades que las otras. Así que os digo un poco. 45% de posibilidades de declarada no criminalmente responsable. 25% de jurado bloqueado. 20% de una condena inferior y 10% de asesinato en primer grado. Esas son las anotaciones que he hecho. Y ahora, pues veremos lo que sale. Si me he equivocado, saldré a decir que me he equivocado. Pero esto es lo que yo opino, la verdad. Psiquiátrico, Pitu, sí. Evaluación psiquiátrica, medicación y que el Estado esté respaldando. Una vez más, que esta sea mi predicción no es que lo que yo quiero que ocurra. Yo soy una persona que estoy completamente seguro de que esta persona sabía lo que hacía en ese momento. No creo en las casualidades tanto, ni que justo el momento de la psicosis sea tan conveniente como cuando tu marido se ha ido. No lo sé. No me parece parte de una rutina normal. Veremos, ¿no? ¿Qué dijo el ciego? Y por mi parte, el tema está expuesto. Muchísimas gracias por acompañarme. No sé si conocíais el caso. No sé qué opináis vosotros. Pero este es el tema de hoy. Ahora os voy a leer un poquitito y luego ya me voy. Y vosotros también, que seguro que tenéis cosas que hacer. Javier, no hay novedades en el caso Mango. No hay novedades en el caso Mango Pelanas de momento. El juez tendrá que seguir llamando a gente a declarar, a seguir estableciendo la línea cronológica y a seguir viendo cómo evoluciona el asunto. Así que, de momento no hay. Sonia, en el de no ser responsable, sí, o sea, es lo que se refería a Pitu antes. Que sí, que le tocaría evaluación psiquiátrica o ingreso en un psiquiátrico. Pero vamos, yo simplemente creo que el intento de quitarse la vida me parece un poco raro. Yo sé que la Fiscalía ha ahondado mucho allí porque si ella había tomado esa decisión, quería quitarse de medio a los niños por eso del altruismo suicida. Pero me parece que todo el hecho de saltar por un segundo piso esperando morir, no sé. 3, Sonia, uno detrás de otro. Y un bebé incluido. Sangre de tu sangre. Viendo cómo esos niños, cómo se lo están haciendo a sus hermanos. Pues no sé. ¿Y ahora qué? ¿Le vamos a meter en un psiquiátrico y que la tengan fuera en nada de tiempo? Y la justicia sobre esos 3 niños, las vidas de esos 3 niños. Eso ya no.